Para muchas personas son fuente de esperanza, para otras es hallar el sentido de la vida, sentirse en paz consigo mismos y amar al prójimo. Eso significa la religión para mucha gente. Pero ¿qué pasa con la otra cara de la moneda? Esas religiones que te hacen arquear la ceja o que incluso pueden llegar a perturbarte. No te despegues de tu silla porque estas son 5 religiones y sectas que no creerás que existieron. Número 5. Da miedo para muchos creyentes pensar que muchas de las religiones modernas son producto de malas interpretaciones o falta de entendimiento y conocimiento por parte de los fundadores. De eso vamos a hablar. En la década de los 40, un soldado estadounidense llegó a Tacna, en el archipiélago de Vanuatu, posiblemente a establecer campamento ahí junto con otros de sus compañeros. De inmediato este hizo amistad con los indígenas que eran residentes de este sitio, los cuales quedaron muy impactados al ver a este hombre, ya que posiblemente jamás habían visto a una persona de este tipo. Los indígenas lo llamaban John Frum, aunque hay una teoría que indica que realmente él dijo John from America, John de América en español, y que el from derivó en Frum. Luego de que este soldado se fuera, los indígenas empezaron a rendirle culto como si fuese un dios. Aparentemente al retirarse, este les dijo que algún día los visitaría y vendría con regalos, por lo cual estos fieles han esperado durante décadas la segunda venida de John Frum, por lo cual entre sus rituales está la imitación de pasos y saludos militares. Cuando un entrevistador los increpó y les preguntó por qué pasaban décadas esperando a un simple hombre, estos le dijeron: ustedes han pasado 2000 años esperando la segunda venida de un hombre, y nos increpan a nosotros por estar esperando décadas. Y volvemos a lo que dije al principio. A muchas personas les dará miedo pensar que muchas de las religiones actuales se basan en simples malinterpretaciones. Número 4. El tema de la discriminación es un gran problema, sea por el motivo que sea, y es muy sorprendente ver que incluso religiones caen en esto. En 1973, Ben Klassen, un estadounidense de origen ucraniano, fundó la Iglesia Mundial del Creador, hoy llamada Movimiento de la Creatividad, una iglesia que te discrimina abiertamente por tu raza y aparte es antisemita. Entre sus preceptos está que la raza blanca es el culmen de la evolución, que todas las demás son inferiores, sobre todo la gente de piel oscura. Por supuesto que la homofobia está presente. Dicen que la sociedad está en decadencia por la aceptación que tienen estas personas, aparte de los matrimonios interraciales que se están viendo últimamente. Entre sus afirmaciones más escandalosas está que los judíos están tejiendo un plan para esclavizar a la raza blanca, aparte de provocar un mestizaje de esta. Otro punto destacable a comentar es que el movimiento de la creatividad no cree en nada sobrenatural, creen en la pura fuerza de la naturaleza, o al menos en lo que ellos dicen que es la fuerza de la naturaleza. Es increíble pensar que movimientos que abiertamente dicen estas ideas siguen por allí. Y es que, ¿qué podemos esperar de un movimiento del cual su actual líder está en la cárcel por haber atentado contra la vida de un político? Definitivamente una de las organizaciones más perturbadoras que podemos conseguir a día de hoy. Número 3. La discriminación por el tema de la raza es un problema con el que la humanidad ha tenido que luchar toda su historia. Y a pesar de que es más común oír que se dé de gente de piel clara a gente de piel oscura, la cosa es que también puede ser al revés. Hablemos del nuwaubiarismo. Aproximadamente entre los años 1935 y 1945, nace un hombre llamado Dwight York, aparentemente nacido en Boston, Massachusetts, aunque más adelante él mentiría diciendo que había nacido en Sudán, hijo de un príncipe sudanés y de una madre egipcia. Con el pasar de los años, este fue cosechando un historial criminal. En 1964 fue encontrado culpable de abuso contra una menor. Más adelante también se le juzgaría por el porte de arma y sustancias ilícitas. Fue a prisión y allí se unió al famoso movimiento de las Panteras Negras. Al salir estaba listo para empezar su propio movimiento. Este creó una secta derivada del Islam, en la cual se promulgaba el supremacismo negro. Entre las cosas más locas que predicaba en esta secta, era que él era la reencarnación de Melquisedec, también del arcángel Gabriel y de Jesús. También decía que los blancos habían hechizado a los negros para mantenerlos sumidos en la ignorancia. Decía que los negros eran descendientes de una raza alienígena conocida como los Anunnakis, que eran de piel verde porque tenían magnesio en la sangre, y que al entrar en la atmósfera de la Tierra, fue cambiado el magnesio por hierro, y de ahí el famoso color negro en la piel. Y otra de las cosas que decía era que los blancos habían sido criados como carne de caza por una especie reptiloide. Finalmente, en el año 2004, York fue condenado por varios cargos de abuso de menores, ya que este al ser el líder se daba a sí mismo el derecho de tener varias esposas sin importar su edad. Número 2.
Situémonos en la década de 1980. Una secta proveniente del hinduismo ganaba gran popularidad en los Estados Unidos. Comenzó en Oregón, donde un tal Bhagwan Sri Rajneesh hacía de maestro espiritual. Fundó una mini ciudad que llegó a albergar al menos a 7,000 personas. Tenían sus propias leyes, incluso tenían su propia fuerza policial. Sus enseñanzas consistían en la pobreza como modo de vida para obtener una riqueza espiritual. Todo mientras Bhagwan, quien más tarde pasó a llamarse Osho, ostentaba todo tipo de riquezas. Se dice que este era tan ostentoso que tenía más de 90 Rolls Royce, un auto de lujo muy famoso. Este quería hacerse con un gran control político fuera de su comuna, tanto que traía indigentes prometiéndoles casa y comida a cambio de que le dieran votos. Obviamente no podían faltar las relaciones íntimas abiertas y de toda índole. La polémica con esta secta estalló cuando se descubrió que estaban fabricando todo tipo de armas bacteriológicas, así como explosivos y planes para atentar con ciertos políticos. Muchos de los miembros fueron encarcelados, otros dijeron que no tenían ni idea de esto, pero Osho salió impune, y es que solo se le pudo comprobar delitos de inmigración ilegal, por lo cual solo fue deportado a su país. Es increíble cómo una persona puede mentir tan bien como para convencer a miles de personas de que le entreguen todas sus riquezas a cambio de una supuesta riqueza espiritual. Número 1. ¿Qué tan lejos es capaz de llegar un ser humano si se le convence lo suficiente? Si se le da la sugestión correcta. Si quien lo quiere convencer es suficientemente carismático. Veamos cuánto daño puede hacer un líder carismático a gente ingenua. En 1975, Marshall Applewhite y su pareja Bonnie Needles, inspirados por Star Trek, decidieron que querían contactar con extraterrestres. Tan en serio se lo tomaron que empezaron a poner carteles por toda la ciudad. Incluso hicieron llamamientos públicos. Poco a poco empezaron a juntar a gente que pensaba como ellos, haciendo un total de 70 seguidores, a los cuales ellos llamaban tripulantes. Creían en la teoría de los antiguos astronautas, la cual dice que los extraterrestres depositaron a los humanos en la Tierra en un pasado, y que dentro de poco van a volver para llevarse a algunos electos. También promovían que el humano debía liberarse de cualquier instinto carnal. Hay que resaltar que Applewhite tenía cierta crianza cristiana, por lo cual este influenció mucho en cómo llevaba su secta. En sus reuniones apenas se hablaba con los miembros, él era el único orador y usaba muchas frases de Star Trek en sus discursos. Pero no solo era un sitio de reunión, sino que también despojaba de todos sus bienes materiales a las personas. De ahí que a final de la década de los 70 le llegara una gran cantidad de dinero que le sirvió para comprar casas en las cuales alojarse. En 1983 muere su esposa Needles en una operación de extirpación de ojo como resultado de un cáncer que tenía desde hace varios años. Esto cambió totalmente su perspectiva y empezó a decir a sus seguidores que no solo de cuerpo podrías ascender cuando vinieran los extraterrestres, sino que también podrías ascender en espíritu. Esto para justificar el hecho de que su esposa haya podido ascender, por lo cual este le propuso a su gente un plan para que ascendieran todos en espíritu a la vez. Unos años después, en 1997, iba a pasar el cometa Halley. Applewhite se las arregló para convencer a toda su gente que esa era la nave espacial de los extraterrestres. Su grupo era menos numeroso ahora solo contaba con 39 personas, y logró convencer a estas 39 personas de que se quitaran sus vidas colectivamente. Comenzó por castrar a los miembros, y luego una bebida envenenada. La trágica historia de la secta Heaven's Gate. Y eso ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.